Hola, mi nombre es Carol Chaparro, soy estudiante de grado 10º de la institución educativa Lato. En este video les voy a hablar sobre el movimiento de rotación, un tema muy interesante de la física que nos ayuda a entender cómo giran los objetos desde una simple rueda hasta los planetas del sistema solar. También veremos conceptos relacionados como la fuerza centrípeta, la aceleración centrífuga, el movimiento circular, las leyes de Kepler y muchas cosas más. ¿Qué es el movimiento de rotación? El movimiento de rotación ocurre cuando un cuerpo gira alrededor de un eje. Por ejemplo, la Tierra gira sobre sí misma cada 24 horas, lo que produce el día y la noche. En objetos más pequeños como una rueda o un ventilador también hay rotación. Este movimiento se mide con algo llamado velocidad angular, que nos dice cuántos giros hace un cuerpo en cierto tiempo. En la física, este tipo de movimientos es esencial, porque explica gran parte de cómo se mueven las cosas en el universo. A continuación les voy a hablar del movimiento circular y sus tipos. El movimiento circular es aquel en el que un cuerpo se mueve en una trayectoria con forma de círculo. Hay dos tipos. El primero es movimiento circular uniforme, cuando la velocidad del objeto no cambia. Y el otro es movimiento circular variado, cuando la velocidad sí cambia. Por ejemplo, el movimiento de una lavadora al centrifugar la ropa es circular y uniforme, mientras que una rueda que acelera o frena tiene movimiento circular variado. La fórmula principal que se usa es donde V es la velocidad lineal y W es la velocidad angular y R el radio. Ahora les voy a explicar sobre la fuerza centrípeta y aceleración centrífuga. Para que un cuerpo pueda girar necesita una fuerza que lo mantenga en su trayectoria circular. Esa fuerza se llama fuerza centrípeta y siempre apunta hacia el centro del giro. Su fórmula es... En cambio, cuando sentimos que algo se va hacia afuera, como cuando damos una curva rápida en un carro, esa sensación se debe a la aceleración centrífuga, que no es una fuerza real sino el resultado de la inercia. Es decir, el cuerpo tiende a seguir en línea recta, pero mientras el movimiento lo obliga a girar. Algunos ejemplos de movimientos de rotación que vemos en nuestra vida cotidiana son las ruedas de un carro girando, el ventilador de tu casa, las hélices de un avión y por supuesto el movimiento de la Tierra. Ahora vamos con los ejemplos donde aplicamos las fórmulas. El primer enunciado dice: una rueda da 10 vueltas en 5 segundos. ¿Cuál es su velocidad angular? Este ejemplo es sobre velocidad angular nombrado anteriormente, que indica qué tan rápido gira algo. Como una vuelta tiene 2pi radianes, multiplico las 10 vueltas por 2pi, me da 20pi, y eso lo divido entre los 5 segundos que duró el giro. El resultado es 4pi radianes por segundo, que significa que la rueda da 4pi radianes cada segundo, o sea, gira con bastante rapidez. Vamos con el segundo ejemplo, y el enunciado dice: un objeto gira con una velocidad angular de 8 radianes por segundo y un radio de 0,4 metros. ¿Cuál es su velocidad lineal? Este ejercicio es sobre velocidad lineal, que muestra qué tan rápido se mueve un punto del borde de un objeto que está girando. Solo multiplico la velocidad angular, que es 8, por el radio, que es 0,4 metros, y me da 3,2 metros por segundo. Eso quiere decir que un punto del borde se mueve a esa velocidad mientras el objeto gira. Ahora te voy a hablar de las leyes de Kepler y la gravitación universal que debemos tener en cuenta para nuestro tema. Las leyes de Kepler describen el movimiento de los planetas alrededor del Sol. La primera ley es: los planetas giran en órbitas elípticas. La segunda ley es: la línea que une el planeta con el Sol barre áreas iguales en tiempos iguales. La tercera ley es: el cuadrado del periodo de un planeta es proporcional al cubo de la distancia promedio al Sol. Por otra parte, Newton explicó la ley de la gravitación universal, que dice que todos los cuerpos se atraen por la fuerza de la gravedad. La fórmula es F igual a G por M1 por M2 dividido entre el R al cuadrado. Eso quiere decir que entre más masa tengan los cuerpos, más se atraen, y si están más lejos, la fuerza es menor. Gracias a eso los planetas no salen volando, porque el Sol los atrae con su gravedad y los mantiene girando a su alrededor. Ahora te voy a hablar sobre la rotación de sólidos y momento de inercia.
Cuando un cuerpo sólido gira, no todas sus partes lo hacen igual. Las que están más cerca del centro recorren menos distancia, mientras que las que están en los bordes recorren más, así que se mueven más rápido. A eso se le llama rotación de sólidos. Y para saber qué tanta resistencia tiene un cuerpo al girar, usamos una fórmula que se llama momento de inercia. El momento de inercia depende de dos cosas, de la masa del cuerpo y del radio, o sea, qué tan lejos está la masa del eje de giro. Ahora te voy a mostrar un ejemplo. Supongamos que tengo una rueda que pesa 2 kilogramos y tiene un radio de 0,5 metros. La fórmula del momento de inercia es 1/2 por la masa por el radio al cuadrado. Entonces multiplico 1/2 por 2 y por 0,5 al cuadrado y el resultado es 0,25. Eso quiere decir que el momento de inercia de esa rueda es de 0,25 kilogramos por metro cuadrado. En palabras más simples, mientras mayor sea ese número, más difícil será hacer que el cuerpo gire. Por eso si la rueda fuera más grande o más pesada, me costaría más esfuerzo moverla. El momento de inercia es en resumen la resistencia al giro que tiene un cuerpo cuando tratamos de hacerlo rotar. Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué la ropa se seca en la lavadora? Es una pregunta que nos hemos cuestionado todos y hoy te traigo la respuesta. Cuando la lavadora centrifuga, el tambor gira a gran velocidad. Por la fuerza centrífuga, el agua que está en la ropa es lanzada hacia afuera y se escapa por los agujeros del tambor. Así la ropa queda mucho más seca gracias al movimiento de rotación y la aceleración centrífuga. Ahora sí, ya sabemos por qué la ropa se seca en la lavadora. Ahora te voy a hablar de la capacidad de movimiento angular y el equilibrio. El movimiento angular mide la cantidad de rotación que tiene un cuerpo. Está relacionado con la velocidad angular, el radio y la masa. Por otro lado, el equilibrio de los sólidos se da cuando las fuerzas y momentos que actúan sobre un objeto se compensan, impidiendo que gire o se caiga. Por eso los edificios, puentes o ruedas necesitan equilibrio para funcionar correctamente. El movimiento de rotación es esencial en nuestra vida y en la tecnología. Se aplican motores, relojes, ventiladores, turbinas, satélites, molinos e incluso en los planetas. Sin este tipo de movimiento no existirían muchas máquinas que usamos a diario. Además, gracias a él comprendemos el funcionamiento del sistema solar y las leyes del universo. En conclusión, el movimiento de rotación nos demuestra cómo la física explica todo lo que nos rodea, desde los giros de una simple rueda hasta los movimientos de los planetas. Todo sigue principios que podemos estudiar y aplicar. Conocerlo nos permite valorar la importancia de la ciencia en la vida cotidiana y en el avance de la tecnología. Y así termina mi explicación sobre el movimiento de rotación. Espero les haya gustado y que hayan entendido cada parte. Gracias por su atención. ¡Chao!